Milei, el populista. En este espacio hemos catalogado a Javier Milei como un anarcocapitalista en lo económico, un conservador en lo moral y un populista en lo político comunicacional. De las tres definiciones, quizá la más controvertida sea la última, ¿no? La del Milei populista. Creo yo por al menos dos razones. La primera es que el propio Milei no la aceptaría, a pesar de que probablemente sí aceptaría las primeras dos, o sea, su anarcocapitalismo y su conservadurismo en lo moral. Y la segunda cuestión es que la definición de populismo es lo suficientemente vaga como para incluir allí tradiciones, movimientos y referentes que son diversos y bastante diferentes entre sí. En la discusión pública en Argentina, al menos, siempre se tomó cierta definición estándar de populismo, emparentada con la demagogia y con los líderes carismáticos, lo cual es correcto, tiene parte de fundamentación, pero durante la época kirchnerista, la popularidad alcanzada por el filósofo Ernesto Laclau y su cercanía al gobierno de Cristina, hicieron que de repente la definición deviniera más técnica y empezamos a hablar de demandas insatisfechas, hegemonía, antagonismo, significante vacío, al tiempo que a su vez de repente veíamos que en el prime time de la TV se discutía en términos de nosotros, ellos, amigo, enemigo, lógica adversarial, etcétera. Hasta que, bueno, uno diga, como dice la canción, en eso no llegó Fidel, sino que llegó Macri, mandó a parar y el debate se volvió a los nichos académicos que años después ven con asombro cómo la batalla cultural y la disputa por la hegemonía ahora son banderas de la derecha. El presunto populismo de Milei puede enfocarse desde distintos ángulos, pero justo hace un par de días llegó a mis manos el último libro de Antonio Scurati. En realidad es una transcripción de una conferencia que él diera en 2022, justo algunos días después de que Meloni hubiera ganado. Scurati es italiano, como ustedes se imaginan, es profesor de literatura contemporánea de la ULM en Milán, es autor de varios ensayos, pero saltó a la fama por una serie de novelas históricas muy bien documentadas que se conocen como la saga de M, ¿no? M por Mussolini. Las novelas fueron un éxito bárbaro en Italia y bueno, rápidamente fueron traducidas a distintos idiomas, lo cual hizo que Scurati eh, deviniese una suerte de eso, bestseller, un superventas y una referencia al momento de hablar de fascismo. Eh, Scurati, sin duda, y lo dice en el propio libro, digamos, un hombre que añora la formación antifascista de la generación de sus abuelos y que ve con preocupación el ascenso de las derechas. Sin embargo, no cae en la tentación de llamar fascismo a todo aquello que no huela a progresismo, como lamentablemente observamos con frecuencia últimamente. Y lo hace aclarando lo obvio. Así que, a diferencia del fascismo de Mussolini, ni Trump, ni Bolsonaro, ni Meloni, ni Milley, etcétera, etcétera, han utilizado la violencia para eliminar a sus adversarios políticos. Y la violencia es justamente la marca identitaria del fascismo. Así que si vamos a llamar fascismo a esto nuevo, ahí habría que hacer por lo menos algunas aclaraciones, porque no hubo violencia. Asimismo, y como complemento de esto, en realidad todos los mencionados llegaron al gobierno a través de elecciones libres, administran o administraron dentro de los límites flexibles de los principios republicanos, con tensiones, pero dentro de los límites, y podrán fustigar a sus parlamentos con discursos incendiarios, etcétera, o hasta con insultos, críticas, todo lo que ustedes imaginan, pero no han cerrado ningún congreso ni han eliminado la división de poderes. Sin embargo, aunque no hayan heredado esa esencia de la violencia política, y esta es la tesis de Scurati, es que, digamos, las nuevas variantes de la derecha mundial sí han recibido, dice él, de manera difusa, quizás indirecta o hasta inconsciente, la otra invención de Mussolini. Porque, efectivamente, el Duce no solo fue el creador del fascismo, sino que también, según Scurati, claro, fue el creador del populismo, lo que él llama un populismo soberanista. Esto es, una nueva forma de comunicar y una nueva forma de liderar. Se los digo de otra manera.
Las nuevas derechas no descienden del Mussolini fascista, sino del Mussolini populista. Para examinar si esta categorización puede aplicarse a Milei, cabe evaluar, en todo caso, sus acciones, su casi primer año de gobierno, con lo que para Scurati son algo así como él dice, reglas, yo llamaría quizás características, o 7 reglas o características del populismo. La primera es el personalismo y la identificación con el pueblo frente a un otro. Scurati indica que esta identificación hizo que Mussolini pudiera afirmar que quien no estaba junto a él no pertenecía al pueblo y por lo tanto era el enemigo. Es un clásico, ¿no? Es un clásico de cualquier populismo desde hace siglos. Por supuesto, si lo comparamos con Milley, quien dice enfrentar a la casta, es cada vez más evidente el modo en que finalmente lo que identifica a una persona como perteneciente o no a la misma, es decir, a la casta, no es su historia ni su lugar en la sociedad, sino la cercanía con el presidente. Es decir, se trata de un criterio como mínimo bastante arbitrario. Hemos visto casos, es decir, bueno, pero tal persona claramente pertenecía a lo que se llamaba casta y de repente, como ahora está cercano al gobierno, deja de serlo, se transforma, ¿no? Viene de parte de los buenos ahora, de viene bueno. Asimismo, hay que admitir también que a diferencia de la última experiencia de un gobierno de derecha en Argentina, el ya mencionado gobierno de Macri, Milei es un líder popular, esto lo hemos hablado acá varias veces, y ha obtenido buenos resultados entre los sectores más bajos. Será por carismas, por características de personalidad, por la magia de la televisión, por provenir de una clase media o medio alta, pero lo cierto es que Milei ha conectado con los rotos, incluso podríamos decir, ha conectado con los sectores lumpen que tradicionalmente votaban peronismo. En relación, a su vez, con esta conexión, otra característica que menciona Scurati del populismo de Mussolini es un cambio radical en la forma de comunicar. Algo que el líder italiano realizó desde su periódico. Bueno, que tenía un periódico, era periodista. Mussolini escribía siempre en primera persona, frases cortas, sintácticamente bastante elementales y fácilmente extrapolables a contextos diversos sin demasiada preocupación por si estas reflejan o no la realidad. Para decirlo bueno con Milei, hay que decir que en todo caso, si de pretender describir la realidad hablamos, la izquierda adoradora del constructivismo lingüístico tampoco está muy apegada a ella, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pero en fin, pero si volvemos a Milei, en ese cambio estilístico de Mussolini, Scurati observa un antecedente de los tweets. Dice, bueno, finalmente Mussolini se adelantó casi 100 años al modo en que tuiteamos. Y bueno, y esos tweets naturalmente son los que utiliza mucho Milei, especialmente en esas noches frenéticas de retweet y de respuestas y de memes y cosas. Es más, en la línea de lo que hiciera Milei cuando asumió como diputado, es un dato de color, ¿se acuerdan que había comenzado a sortear, sorteaba su dieta, digamos, sorteaba su salario eh, todos los meses? Una de las primeras medidas que tomó Mussolini cuando asumió la dirección de su periódico fue bajarse el sueldo. Claramente, una lectura posible ahí es una lectura populista o demagógica, quizás en el sentido más clásico. Milei, a su vez, del mismo modo que lo hizo el populismo de Mussolini, abreva de toda una larga tradición de crítica al sistema parlamentarista de las repúblicas democráticas liberales. Es un clásico. Hacer esa crítica no significa ser fascista, pero Mussolini lo hacía. Le cito a Scurati. Dice, si yo soy el pueblo y el pueblo soy yo, digamos, sí, la doble cara de ese juego, en tal caso el Parlamento se convierte en una pérdida de tiempo, en la sede de la corrupción, de la degeneración patológica, de la inadecuación, de las trapacerías, de los privilegios de casta, en el centro de un inútil caos crónico. Eso dice Scurati. Y claramente, digo, Milei suscribiría una a una esas palabras, como también suscribiría aquella frase del Duce de yo no hago política, yo hago antipolítica. Eso decía Mussolini, ¿no? A propósito, y hablando de curiosidades, al igual que Milei en la apertura de sesiones legislativas, en, en marzo, y también, bueno, el día de la Asunción, cuando él asume el 10 de diciembre del 2023, digo, al igual que hizo Milei, Mussolini fustiga y humilla fuertemente a su parlamento el día de su primer discurso frente a ellos y lo llama, entre otras cosas, una sala sorda y gris. Así que estaba claro ese enfrentamiento. Por cierto, y ya que hablamos de casta,
Scurati entiende que la utilización que hiciera el fascismo de esa noción en realidad proviene de Gabriele D'Annunzio, de quien Mussolini abrevó para construir el imaginario fascista y se remonta más de 100 años atrás. Y está claro que no es una invención de Milei, ni mucho menos. Donde sí aparece alguna diferencia con Milei es en la tercera característica que menciona Scurati, al menos en relación al Mussolini más joven. Es que para nuestro autor, el Duce plantea un nuevo tipo de liderazgo digo, que no guía desde el frente, sino guía acompañando a la multitud. O sea, no es una vanguardia. O sea, Mussolini se autodefinía en este sentido como el hombre del después. O sea, no es el que está antes, es el que está después. El que llega a los acontecimientos políticos, o sea, una vez que estos ya han sucedido. Y esto, por supuesto, puede cambiar con el Mussolini en los años 30 y 40, cuando ya es capaz de exponer una concepción filosófica del hombre, del Estado y un programa articulado. Pero en sus orígenes, Mussolini consideraba que el líder, no, lo cito ahora, no tiene ni debe tener ideas propias, carece de convicciones, estoy citando a Scurati, ¿no? Carece de convicciones irrenunciables, digo, no guarda fidelidad, no guarda lealtad, carece de estrategias a largo plazo, no guía a las masas hacia una meta lejana y elevada que él atisba, pero las masas no ven. Muy al contrario, ese líder solo conoce tácticas y ninguna estrategia, solo oportunidades y ninguna convicción, solo praxis y ninguna teoría. Ahí termino la cita. Milei ha dado muestras de pragmatismo, pero su liderazgo es mesiánico, con referencias al Antiguo Testamento, y muchos de sus seguidores hasta lo fundamentan en razones esotéricas y en presagios de presuntos adivinos. Pero además, su plan estuvo claro desde el principio. Y en todo caso, la crítica que se le suele hacer es la inversa. Esto es, lejos de estar vacío y sin estrategia, el gobierno de Milei está, en todo caso, sobreideologizado, a punto tal que buena parte de sus errores podrían hallar en esta característica una explicación, en su sobreideologización. Así que ahí esa definición que da Scurati no cuadra tanto con Milei. Scurati, a su vez, también refiere que en el fascismo original se instauró una política del miedo que rápidamente devino en un sentimiento mucho más activo, como es el odio. Esto encajaría con las críticas que recibe Milei, y tanto Milei como las derechas actuales, en general cuando se las acusa de fomentar las divisiones de la sociedad, etc. Sin embargo, hay que indicar que una de las razones por la que Milei sostiene su apoyo popular es porque al mismo tiempo ofrece esperanza de cambio. Se lo digo en otras palabras. Muchos de los que lo votaron lo hicieron como una revancha, aún si me va peor, te voto solo para que acabes con el privilegiado de mi vecino. Pero, pero no se puede dejar de soslayo que las reformas estructurales prometidas generan ilusión en un sector del electorado. Uno lo ve en los números. O sea, llegando al primer año de gestión, mantiene efectivamente el apoyo de la mitad de la población. Entonces, quien solo vea en Milei un generador de odio, puede que esté proyectando algunos sentimientos propios, respetables, por supuesto, pero incapaces de describir la realidad tal cual es. Por último, Scurati entiende que el populismo mussoliniano realizaba una simplificación de la complejidad de la vida moderna, reduciendo todo al problema del extranjero. En Argentina, a diferencia de Europa, la cuestión de la inmigración no aparece como preocupación, más allá de que la última semana sí hubo algunos anuncios en el sentido de cobrarle a los extranjeros que estudian o que van al hospital. Pero, digamos, en todo caso, si hay simplificación, esa simplificación opera en otro orden y con otros enemigos. Si bien una vez más a favor de Milei, habría que decir que la simplificación es un clima de época, ¿no? ¿O acaso no se simplifica la realidad cuando es acusado de fascista cualquiera que ose al menos discutir alguna partecita de nuevo canon moral? ¿No? Así que entonces adjudicárselo a Milei me parece ahí es un poco injusto. Por último, Scurati refiere a la importancia del cuerpo, la importancia del cuerpo del líder, me refiero. Especialmente al momento de lograr una identificación con el electorado. O sea, el electorado se identifica con el cuerpo físico del líder. Y no estoy hablando de belleza, sino de un vínculo físico-emocional. O sea, Mussolini, por ejemplo, en el campo levantando el trigo, nadando como un atleta, ¿no? Habrán visto algunas fotos de esas. O bueno, hablando de fotos, las de Putin como un super macho
y hasta también alguna vez habrán compartido seguro ese, que es un montaje, ¿no? Pero Putin con el torso desnudo domando un oso, ¿no? En Milei opera algo de eso, desde el pelo desalineado, su gesticulación de rockstar o de hombre irascible, la carpeta que siempre tiene en sus manos demostrando que es un hombre simple que no malgasta el dinero público en secretarias, y los memes y los filtros en sus fotos que lo muestran como un león poderoso y estéticamente superior, ¿no? Eso está ahí. Por cierto, bueno, Argentina sabe bien la importancia del cuerpo de los líderes. Pensemos si no en el cadáver de Evita, escondido, mutilado, vejado, y sobre el cual se habrían realizado hasta sesiones de magia negra, o la profanación de la tumba de Perón, al cual, todos sabemos, le robaron las manos. Cuando se da esa identificación entre el cuerpo de la masa, digamos, y el cuerpo del líder, no hay medias tintas, dice Scurati. Ese cuerpo es adorado y venerado u odiado hasta ser masacrado. Le ocurrió al propio Mussolini, ustedes saben cómo muere. Terrible. Y habrán visto imágenes colgado. Y lo hemos visto, no sé, en los últimos años, me acuerdo de Saddam Hussein, de Gaddafi, etc. Como indicábamos al principio, entonces, a ver, hay muchas maneras de identificar el populismo y la referencia a las categorías expuestas por Scurati es solo una de ellas, podría haber tomado otra, por supuesto. Con todo, digo, las hemos traído a colación porque distinguir el fascismo del populismo para mostrar que en todo caso es el último, o sea, es el populismo y no el primero, es decir, es el populismo y no el fascismo, el legado mussoliniano que ha llegado de manera más o menos difusa e indirecta a referentes de las nuevas derechas como Milei, puede ser un buen aporte para la discusión, me parece a mí. La distinción es importante. En todo caso discutimos si nos gusta, si no nos gusta. Pero esto, digo, creo que esta distinción permitirá criticar lo que haya que criticar y también servirá para aceptar al mismo tiempo que estas expresiones, al menos hasta ahora, han sabido ganar un espacio legítimo gracias al voto popular y dentro de las reglas democráticas.